Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Entre los capítulos 17 y 20 está el reinado de Josafat. En el capítulo 20, versículo 15, está al final está la frase que da título y motivo a la canción que escuchamos antes. Al final del 20:15 dice: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande. La multitud tan grande era el ejército enemigo, ¿no? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero bueno, para llegar a ese momento, a ese pensamiento, a esa convicción, Josafat tuvo que pasar por una serie de pasos y experiencias por la cual él pudo llegar a ese convencimiento y recibir con certeza esas palabras que en realidad no las dijo él, sino que las dijo el profeta Jaasiel. Después ya vamos a llegar a eso. Pero quisiera hacer una breve mención de lo que ya vimos en los capítulos 17 y 18, así muy rápidamente, como para recordar, porque ya hace más de un mes que lo vimos, cómo venía la vida de Josafat y su reinado. ¿Se acuerdan que Josafat era el hijo del rey Asa? El rey Asa es aquel a quien, se había destacado durante los primeros años de su reinado, muchos años, por esa búsqueda de Dios. Él buscaba a Dios, buscaba la dirección de Dios, buscaba la voluntad de Dios, hasta que en algún momento dejó de hacerlo y su vida empezó y en cierto modo a desbarrancar, empezó a ir mal, ¿no? Empezó a ir por caminos que no eran los que Dios tenía preparados para él. A tal punto que en el capítulo 16, versículo 9, Dios le dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y le dice al rey Asa, ¿no? Y le dice: Asa, vos lo has comprobado esto en tu vida, pero ¿qué hiciste? Locamente has hecho esto. ¿Qué hizo? Él lo dejó de buscar a Dios. Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y así fue. Asa de ahí en adelante estuvo en un permanente estado de guerra y situaciones de falta de paz, ¿no? En su vida, en su pueblo, en su familia, en su reino, porque él había dejado de buscar a Dios sin darse cuenta que los ojos de Dios contemplan la tierra y están buscando, hermano. Y si Dios desea vernos a nosotros, que tengamos un corazón perfecto para con Él, para realmente obrar y mostrar su poder a favor de aquellos que son así, ¿no? Bueno, muere Asa, viene su hijo Josafat a reinar y nos cuentan en los versículos 3 y 4, que estoy en el capítulo 17, ¿no? Que dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. También, como decía el Salmo 24 que leímos antes, ¿se acuerdan? Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y con ellos está el Rey de Gloria, con ellos está Jehová, el Dios de los ejércitos. El Señor estaba con Josafat porque buscó a Jehová, y después dice no solo que lo buscó, sino que dice que anduvo en sus mandamientos, porque tenemos que ser coherentes. Hermanos, no podemos decir que buscamos a Dios y andamos después en cualquier cosa. Buscó a Jehová y anduvo en sus mandamientos, era obediente, seguía el camino del Señor. Y dice el versículo 5 que entonces Dios lo bendijo, Dios confirmó su reino y le permitió prosperar. Y lo digo en estos términos porque son promesas que, más allá de la situación específica de Josafat, expresan lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Dios lo bendijo y le permitió prosperar. Dice el versículo 6 que eso animó el corazón de Josafat, y lo animó a purificar su corazón. ¿Se acuerdan que decíamos el de manos limpias y corazón puro? Bueno, acá nos cuenta cómo él animó su corazón y dispuso su corazón para purificarse delante del Señor, quitando los lugares altos, las imágenes de los ídolos, etcétera, etcétera. Dijimos también que esta búsqueda de Dios, esta relación con Dios, ¿se acuerdan que yo usé esta frase? Estar con Dios da hambre.
Estar con Dios da hambre. ¿Da hambre de qué? Da hambre de su palabra. Eso fue lo que pasó con Josafat y con su pueblo. Dice el versículo 9, enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá, de la nación, enseñando al pueblo la palabra, porque tenían hambre, tenían deseo de conocer la palabra del Señor. Cosas para pensar en nuestras vidas, ¿no? Y hermanos, terminamos el capítulo 17, este repaso de este capítulo, diciendo que ellos estaban en un tiempo de paz. Estaban en un tiempo en que Dios los estaba bendiciendo, Dios les había dado paz, Dios les estaba dando, permitiendo prosperar, etcétera, etcétera. Estaban conociendo más su palabra, estaban obedeciendo al Señor. Y déjenme decir que en tiempos de paz y prosperidad no hay que relajarse. El papá de Josafat, Asa, se había relajado y se desvió. Entonces, en tiempos de paz y prosperidad no hay que relajarse, sino hay que aprovechar para hacer lo que hizo Josafat y su pueblo. ¿Qué hicieron ellos? Lo que está mencionado ahí, que no lo vamos a leer. Edificaron, fortificaron las ciudades. ¿Qué más hicieron? Se aprovisionaron de lo que necesitaban. ¿Qué más hicieron? Se organizaron, dice que se organizó el ejército y se capacitaron para la tarea que tenían que llevar adelante. Entonces, hermanos, cuando sentimos que estamos bien, cuando sentimos que estamos en paz, incluso en la iglesia misma, cuando sentimos que estamos bien, cuando sentimos que estamos en paz, que estamos disfrutando de las bendiciones del Señor, hermanos, no nos relajemos. Aprovechemos estas circunstancias para, de alguna manera, hacer esto: edificar, fortificar, aprovisionarnos, organizarnos y capacitarnos para hacer la tarea que Dios quiere que hagamos para Él. Que Él nos bendiga para que podamos entenderlo, hermanos, y en tiempos de paz y prosperidad, no relajarnos, sino avanzar en este sentido. Bueno, el capítulo 18, ustedes recordarán, nos cuentan la historia de cuando el rey Josafat, que era el rey del reino del sur, de Judá, se fue a verlo al rey Acab, que era el rey de Israel, del reino del norte. Entonces está Josafat y Acab. ¿Por qué lo va a ver? Bueno, el pueblo era el mismo, eran todos judíos, ¿no? Pero se habían dividido en la época después del reinado de Salomón, y quedó el reino del sur, la monarquía en manos de la familia de los descendientes de David, y el reino del norte, el reino de Israel. Resulta que, ustedes se acuerdan que yo les conté que se habían emparentado, porque el hijo de Josafat se casó con Atalía, la hija de Acab, y bueno, entonces ahí, esa fue también un acto de una alianza de índole política, ¿no? Por eso se casaron, y bueno, llegó el momento en que Josafat lo fue a visitar a Acab, a la capital de su reino, que era Samaria. La capital del reino de Judá era Jerusalén, ahí reinaba Josafat. En el reino de Israel, el reino del norte, la capital era Samaria, allí fue. Y bueno, ahí vimos varias cosas que las vimos más bien como negativas que pasaron, ¿no? Y yo les dije, hermanos, en ese momento, y es lo que quiero subrayar ahora sin ponernos a leer el texto, que más allá de las relaciones necesarias, porque todos tenemos relaciones necesarias con personas que no son del Señor, obviamente no podemos aislarnos en una burbuja, pero más allá de las relaciones necesarias, tengamos cuidado con no establecer esas alianzas que nos comprometen con aquellos que están en otro camino, con aquellos que tienen otros principios, que manejan otros intereses, y que cuando nos enredamos con ellos, muchas veces nos arrastran. Eso es lo que le pasó a Josafat. Él fue a visitarlo al otro rey, que era su consuegro, le hizo una festichola bárbara, dice que mataron ovejas, bueyes, bueno, una fiesta bárbara. Y en medio de la fiesta le dijo Acab, el rey del norte, le dijo: Josafat, vos sabés que yo tengo que ir a pelear con allá al norte contra los sirios en Ramón de Galad, ¿vos no vendrías conmigo? ¿Y qué le va a decir el otro? Ya estaba ahí. Ya habían dicho que su pueblo era un solo pueblo, y que etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le va a decir ahora? Entonces, hermanos, ese pensamiento, cada uno aplíquelo a su vida, más allá de las relaciones necesarias, cuidado de no aliarnos con el enemigo, porque esas alianzas suelen generar compromisos carnales. Y cuando digo compromisos carnales, me refiero a compromisos que no
tienen que ver con lo que el Señor quiere. ¿A qué se vio arrastrado Josafat? Se vio arrastrado a una situación en que fue menospreciado el profeta de Dios, Micaías, y maltratado. Se vio obligado, por sus propias palabras, a ir a una guerra que él sabía que, primero, que no era su guerra. La guerra era la guerra de Acab, no la guerra de Josafat. No era su guerra. Es más, era una guerra que sabía que estaba perdida y que a Dios le desagradaba que fueran a pelear esa guerra, porque cuando después, ustedes si recuerdan o leanlo después, dice que vino el profeta de Dios y le dijo, mirá, toda esta intención de Acab proviene de un espíritu de mentira, de engaño, y van a hacer lo que yo no quiero, le dice Dios. Y sin embargo Josafat ya habría abierto la boca y no tuvo la valentía para decir, no, yo me voy, esto no es de Dios, sino que ya se había comprometido y tuvo que ir ahí. Es decir, se vio envuelto en un montón de situaciones en las cuales no se hubiera metido si no hubiera establecido esa alianza, esa relación carnal con el enemigo. Padeció espiritualmente de manera innecesaria. Fue testigo del maltrato al profeta de Dios sin poder hacer nada. ¿Para qué pasar por situaciones de esa índole innecesariamente? Bueno, de hecho, cuando la batalla terminó con la muerte del rey Acab, ¿no? Ustedes recuerdan, pero bueno, el Señor le permitió a Josafat zafar del enemigo, de esa derrota, y poder volver. Y entonces ahí llegamos al capítulo 19, y es donde quiero que nos detengamos un poquitito para reflexionar en cosas que no hemos visto hasta ahora. Dice el capítulo 19, versículo 1. Josafat, después de la batalla esa, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿resulta ahora que al impío le das ayuda? Se estaba refiriendo al rey Acab, ¿no? Al rey del norte. ¿Resulta ahora que al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues bien, Josafat, ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dios se enojó con vos por esto que hiciste. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Jehová. Tengo una perlita acá que se la menciono ahora porque la quiero volver a la historia de Josafat. Dice que Josafat, que Dios, no obstante eso que él había hecho, halló buenas cosas en él porque había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Encontré al tataranieto de Josafat, siguiendo leyendo más adelante la historia, me encontré al tataranieto de Josafat que dice que también se portaba bien y hacía bien las cosas. Pero fíjense la diferencia, capítulo 25, corran algunas páginas, capítulo 25, versículo 2. Se trata de Amasías, tataranieto de Josafat. Fíjense lo que dice de Amasías, que también fue rey, ¿no? Y dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. O sea que es posible hacer lo recto delante de los ojos de Dios, pero no con un corazón perfecto. ¿A quién me hizo acordar este Amasías? Yo digo, ¿alguien me hace acordar a Amasías? ¿A quién me hace acordar a Amasías que hacía las cosas bien delante de Dios, pero no con un corazón perfecto? Dígamelo alguno, hermano, porque si ninguno me lo dice, cierro la Biblia y apago la computadora. ¿De quién venimos hablando los domingos a la mañana? De una parábola. ¿A quién les hace acordar este Amasías que hacía lo recto delante de los ojos de Dios, pero no con un corazón perfecto? El hijo pródigo. ¿Al hijo pródigo o al hermano del hijo pródigo? Al hermano. Mayor, el hijo mayor. ¿Se acuerdan? Sí. Si estas palabras no describen al hijo mayor. Aquellos que se portan bien, hacen bien las cosas, son moralmente rectos, hacen incluso lo que Dios dice en su palabra, pero su corazón no es el que Dios quiere.
esta Bueno, frase. gracias Alicia, gracias por acordarse, y Roberto también que lo escribió ahí en el chat. Ya que ellos dos respondieron, seguimos adelante. Bueno, hermanos, volvió a casa, Josafat volvió a casa. También lo relaciono con la parábola, ¿no? Estos dos muchachos, el hijo menor que sintió la necesidad de volver al hogar, el hijo mayor que estuvo siempre ahí pero nunca terminó de entrar. Qué importante, hermanos, volver al hogar, volver a casa, estar en casa, retomar el contacto. Es necesario esto para realinearnos con la voluntad de Dios. Josafat se había ido y estuvo unos cuantos días fuera. Y en ese tiempo de estar fuera de casa, hizo cosas que enojaron a Dios. ¿Se dieron cuenta? Lo acabamos de leer. Hizo cosas que enojaron a Dios. Tuvo que volver a casa, tuvo que volver a la intimidad, tuvo que volver a la comunión, tuvo que volver a encontrarse con quien le transmitía la palabra de Dios, con Jehú, para volver a realinearse con la voluntad y los propósitos de Dios, de volver a lo que Dios tenía establecido para él. Así que, hermanos, tengamos en cuenta, por más que pensemos que estamos firmes, si andamos mucho de gira, si andamos mucho girando por ahí, lejos de casa, nos desgastamos, nos desalineamos, terminando haciendo cosas que, bueno, que hacen que Dios no se agrade de nosotros, ¿no? Así que cuán importante es siempre volver a casa. Siempre volver a casa con el Padre, siempre volver a casa también con los hermanos, porque eso nos ayuda para mantenernos alineados en la voluntad del Señor. ¿Te ha pasado esto de salir de gira y volver medio desalineado? Posiblemente. Entonces, hermanos, valoremos el volver a casa. Vamos a Deuteronomio capítulo 2. No, dejen marcado ahí crónica, no cierren los que les cuesta encontrar, déjenlo marcadito porque vamos a volver. Pero quiero hacer una mención antes de decir algo más de crónicas, quiero irme unos cuantos años antes para entender lo que va a decir después. Deuteronomio capítulo 2. ¿Están los mapas, María? Sí. Bueno. Deuteronomio es el relato del éxodo del pueblo de Israel cuando estaba como esclavo en Egipto, y Dios les promete la tierra prometida, que van a ir a la tierra prometida de Canaán. Entonces este es uno de los libros que relata ese suceso, ese evento del éxodo, ¿no? Bueno, fíjense abajo a la izquierda de sus pantallas está Egipto, eso es, lo que vemos a la izquierda es África, y lo que vemos a la derecha, digamos desde la península de Sinaí hacia el este, hacia la derecha, eso es lo que es el Asia Menor, el cercano Oriente, ¿no? Ahí donde está la península de Sinaí, ahí hoy eso que ustedes ven ahí entre Egipto y península de Sinaí no está cerrado como está ahí, sino que ¿qué hay ahora ahí? Hay un canal muy famoso que se hizo de manera artificial para unir el mar Mediterráneo con esa zona, ¿no? Bueno, se me fue el nombre ahora. Bueno, si alguno se acuerda me lo dice. Ellos estaban en Egipto, de Egipto salen, Dios los va llevando, atraviesan toda la península. ¿El canal de Suez? El canal de Suez, gracias hermana. Ellos salen de Egipto, atraviesan toda la península de Sinaí, si ven la línea roja, hasta que llegan, y el destino final es Canaán. Pasame al otro mapa. Es esto mismo, pero más enfocado entonces en la parte de cuando ellos van llegando a la tierra de Canaán. Cuando ellos llegan, ahí donde dice el desierto de Parán, es el otro nombre del desierto de Sinaí, es lo mismo, ellos atraviesan una región que tiene algunos nombres. Fíjense en el centro de la imagen que dice Edom y Seir. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, Seir era un monte y esa región estaba habitada por los edomitas. Ese país se llamaba Edom. Eran los edomitas, los descendientes de Esaú, el otro hijo del hermano de Jacob, el otro hijo de Isaac. Esaú también le decían Edom. Edom era el sobrenombre. ¿Qué quiere decir Edom? Pelirrojo. Porque Esaú era pelirrojo. El nombre de él era Esaú, pero le decían Edom. Allá viene el Colorado, le decían. El Colorado era Edom y ahí vivían sus descendientes. Ellos siguieron avanzando y si ustedes ven un poquito más arriba, más al norte, está Moab.
Allí vivían los moabitas. Y un poquito más al norte, que no lo toma la imagen, pero no conseguí uno que lo dijera, con esta nitidez, están los amonitas, la tierra de Amón. Entonces esos son territorios que los judíos en su ida de Egipto a Canaán tuvieron que ir. Ven que ahí, en el medio, al lado de donde dice Moab, arriba mejor dicho, pero arriba hacia la derecha, está el mar Salado o el mar Muerto. También se lo conoce como mar muerto, ese que no tiene vida y que la gente camina por arriba porque es tan espesa el agua, tan densa que algunos flotan, mejor dicho, no caminar, pero sí flotar. Bueno, es eso para que se ubiquen. O esa zona es la que está tan conflictuada por todo lo que vemos por todo lo que vemos en las noticias, ¿no? Bueno, eso para que nos ubiquemos. Fíjense Deuteronomio 2, algunos versículos solamente. El versículo 5. Ellos iban por ahí, tenían que pasar por ahí para llegar a la tierra prometida, Canaán. Ahora, cuando llegan a la tierra de Edom y del monte Seir, Dios les dice, no se metan con ellos. Porque ellos, por donde iban conquistando, iban derrotando a los contrarios. ¿Pero qué le dice respecto de los edomitas? No se metan con ellos, les dice Dios, porque no les voy a dar la tierra de ellos, ni aun lo que cubra la planta de un pie, nada, o sea, ni un pedazo de tierra del tamaño de un pie, les voy a dar porque yo les he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. O sea, los que están ahí ustedes sigan de largo, déjenlos. Siguen avanzando y llegamos al versículo 9 y Dios les dice a los judíos, no molestes a Moab, que era el pueblo siguiente, la nación siguiente, no los molestes, no te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Esto es de ellos. Y después, si llegamos al versículo 19, ellos seguían yendo hacia el norte para poder ir hacia donde tenían que ir, y le dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot les he dado por heredad. ¿Está bien? Los de Seir o Edom, los de Moab y los de Amós, Dios le había dicho, pasen de largo, ustedes sigan, no se metan con ellos. De hecho, ellos siguieron avanzando y llegaron a la tierra de Canaán, donde ellos conquistaron por mano de Josué, cruzaron el río Jordán, conquistaron Jericó, bueno, toda la historia que ustedes conocen y nos relata la Biblia, ¿no? Bueno, dicho eso, hermanos, volvemos a 2 Crónicas 20, denme unos minutos porque quiero cerrar la idea de esto que me parece que es muy interesante. Veníamos viendo cómo Josafat venía con todo espectacular. Volvió, se encontró, se realineó con Dios, todo bárbaro de vuelta, estaban en paz hasta que les llegó la guerra. Y eso nos cuenta el capítulo 20. Estaban en paz y prosperidad hasta que les llegó la guerra. Fíjense, capítulo 20, versículos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que ¿quiénes? Los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos otros de los amorreos, es decir, todos los que Dios le había dicho hacía 250, 300 años atrás que los dejaran, que pasaran sin molestarlos, ahora vinieron a hacerles guerra. Vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Se hacía referencia al mar Salado, al mar Muerto, ¿no? Del otro lado del mar, vieron que lo vimos en el mapa, vienen todos estos contra ti, una gran multitud, y están acampados en Hasezón Tamar, que es en Gad. Bueno, son lugares de ahí de la zona. Hermanos, llegó la guerra. Dios estaba con ellos, pero no significa que no habría batallas que tuvieran que enfrentar. Entonces, hermanos, pongámonos nosotros, reemplacemos a Josafat y el pueblo judío, y pongámonos nosotros en el lugar. Fíjense cómo termina el capítulo 19. Dice, esfuércense para hacerlo y Jehová estará con el que es bueno. Y Dios estaba con ellos, pero sin embargo, se levantaron los amonitas, los moabitas y los edomitas y vinieron a hacer la guerra. Pueblos que Dios siglos antes les habían dicho que no los molestaran. Y Dios no sabía cuando les dijo que pasaran de largo y los dejaran vivir, que en la época de Josafat iban a venir y iban a hacer guerra. ¿Cómo no iba a saber? Entonces, ¿por qué Dios dejó que los moabitas, los edomitas y los amonitas siguieran viviendo para venir ahora a complicarle la vida a Josafat, que estaba tan tranquilo y era tan bueno y hacía la voluntad de Dios? Digo para que pensemos en nuestra vida, ¿no? A veces nos cuestionamos, pero Señor, ¿por qué? Y bueno, hermano, porque forma parte del plan de Dios que tengamos que enfrentar batallas.
Pero hay dos tipos de batallas. Hay dos tipos de batallas. Una la que está descrita en el capítulo 18, en la que Josafat, como un salame, como un tonto, se metió solo, por haberse ido a meter con Acab y hacer alianza con los enemigos de Dios, y se metió en un tipo de batalla. Un tipo de batalla que Dios no aprobaba, salieron derrotados y él de casualidad que pudo escapar y volver a Jerusalén. Y está el otro tipo de batallas, que son las batallas en las cuales Dios permite que lleguen, porque Él tiene algún propósito detrás de esas batallas que tenemos que enfrentar. Entonces, diferenciemos las batallas en las cuales nosotros metemos la cabeza por nuestros errores, por nuestras estupideces, de aquellas que Dios permite. En aquellas Dios, cuando volvemos, como volvió Josafat, bueno, nos va a restaurar, nos va a permitir, pero las heridas van a quedar. Y después están estas batallas a través de las cuales Dios tiene un propósito. No siempre es el mismo. Cada uno tiene que encontrar cuál es el propósito de Dios detrás de las batallas que nos toca pelear. ¿Qué pasó? Dice el versículo 3. Tuvo temor. Claro, si era un ejército mucho más grande que el de ellos. Tuvo temor Josafat. ¿Qué haces cuando sentís temor? ¿Qué haces cuando sentís miedo? La mano venía fea. El enemigo era muy poderoso. ¿Qué hizo Josafat? Leo 3 y 4. Él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se reunieron en Jerusalén para unirse y clamar al Señor, humillarse y clamar a Dios por esta situación que estaban enfrentando. ¿Qué haces cuando tenés temor? Cuando avanza el enemigo a paso redoblado, diría la marcha, y son muchos más, y tienen más armas, y muchas probabilidades de vencer. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Josafat. Humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno y se reunieron para pedir socorro a Jehová. Y se reunieron para orar, y eso hicieron. Y déjenme leer, y en la sola lectura nos va a ayudar a entender de qué constó la oración que tuvo Josafat. Versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, y empezó a orar. ¿Qué dijo? Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermanos, él empezó adorando y reconociendo la divinidad y el poder de Dios. Qué buena manera de empezar la oración. A este Dios es al cual le estoy hablando, es mi Dios. Era el Dios de Josafat y es mi Dios y es tu Dios, hermano. Aquel que tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones es Dios en los cielos y tiene tal fuerza y poder que no hay quien se resista. Después de ese reconocimiento, empezó a recordar las promesas de Dios. Versículo 6 y 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos, o sea, tu pueblo, ha habitado en ella y te han edificado de ella un santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Porque la casa era la excusa, el tema es presentarse delante del Señor, ¿no? Porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Esa certeza tenía Josafat porque él conocía las promesas de Dios. Él conocía las promesas de Dios en este sentido y confiaba en ellas. Luego plantea el problema al Señor. No, porque ya dijimos, no es que Dios desconocía, Dios sabía lo que estaban pasando. Pero Él le cuenta, Dios quiere que nosotros le contemos lo que nos pasa. Fíjense versículo 10. Ahora pues, Señor, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. O sea, si nosotros sabemos que vos los dejaste vivir, y acá están.
Y he aquí, nosotros no los destruimos, y ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Si quieren echarnos de nuestra tierra, quieren conquistarla, ¿no? Entonces plantea el problema con detalle de qué es lo que estaban pasando. Y una vez hecho eso, hermanos, confiesa que no sabe qué hacer y pide ayuda divina. Fíjense el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, Josafat y su pueblo, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Señor, si es por nosotros estamos perdidos, no podemos hacer nada, nos van a pasar por encima, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer, hermanos? Bueno, remárquese este versículo en su Biblia. ¿Qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Volvamos nuestros ojos al Señor. Y hermanos, el Señor les contesta. Se los resumo para no alargar demasiado. El Señor les contesta. Primero, lo manda al profeta Jaasiel a hablar de parte suya, a darle un mensaje a Josafat y a su pueblo que estaba allí reunido. ¿Y qué les dice? Versículo 15. Oíd, Judá todo, y ustedes, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová les dice así. Dios le está contestando a su oración. ¿Qué les dice Dios? No teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, estas batallas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas, si las tomamos como nuestra guerra, la que yo tengo que enfrentar, la que yo tengo que poner el pecho y salir a pelear, estaremos mal. Reconozcamos que la guerra es del Señor. Él permite que llegue el enemigo, Él permite que pasemos situaciones, pero nos dice, esta guerra no es de ustedes, esta guerra peleenla conmigo. Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y esto lo respondió el Señor. Mañana descenderán y les da las instrucciones de lo que tienen que hacer y dice, ustedes lleguen. Fíjense, eso, bueno, lo vamos a leer. 16. Mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que ustedes peleen en este caso, dice. Hay casos en que habrá que sacar la espada y pelear con la guía y la fuerza del Señor. En este caso, dice, ustedes no van a tener que pelear. Paren y estén quietos y ven la salvación de Jehová con ustedes. Oh Jehová y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos. No le dice quédense, salgan, vayan. Lo que le dice no vayan a enfrentarse cuerpo a cuerpo, pero vayan a la batalla, preséntense en el campo de batalla y vean, no teman ni desmayen, porque Jehová estará con ustedes. Entonces Josafat inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y al otro día que hicieron, salieron a la batalla y fueron, y ¿saben qué hicieron? Se pusieron a alabar. Por eso la canción que cantamos y que escuchamos al principio dice, canta al Señor y alza tu voz. Bueno, porque ellos dice que se pusieron a alabar y a cantar y a honrar a Dios mientras veían cómo Dios obraba en defensa de ellos. Hermanos, una gran convicción. No cualquiera ora así. No cualquiera logra este grado de fe y de confianza. Pero por eso quise revisar y repasar la vida de Josafat. Para que nos demos que no cualquiera lo logra, pero sí cualquiera que hace lo que Dios dice que tenemos que hacer. Lo repaso. ¿Qué hizo Josafat? Buscó a Dios. Anduvo en sus mandamientos. Purificó su corazón. Aprovechó los tiempos de paz para fortificarse, para afirmarse, para aprovisionarse, para organizarse. Aprendió de los errores. Se mandó una macana con Acab, pero aprendió de los errores y volvió a su casa, volvió al hogar y se alineó nuevamente con la voluntad de Dios. Y cuando llegó la guerra, se humilló y oró con fe y confianza porque conocía a Dios, sabía quién era Dios y sabía de sus promesas. Y salió a la batalla. Y Dios peleó por ellos.
y el resultado fue la victoria. Hermanos, esto está puesto, como dice en 1 Corintios, está puesto para enseñanza nuestra. No está puesto para que contemos una linda historia y bueno, vayamos contentos a dormir. No, está puesto para que nosotros sepamos que Dios obra de esta manera y que espera de nosotros esto mismo que recién veníamos comentando. Y su promesa es fiel, porque Dios no cambia, Dios no cambió, su poder sigue siendo el mismo, sus deseos siguen siendo el mismo, su intención y su búsqueda de que nosotros obremos de esta manera es la misma. Así que cada uno sabe la batalla que está enfrentando en este momento. Y si no, está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento llega alguna batalla que enfrentar. Entonces, sepamos, hermanos, estemos preparados, aprendamos de esta oración. Déjenselo marcado. Y ahora antes de irse a dormir o mañana a la mañana cuando se levanten, según como les guste más, vuelvan a repasar este capítulo 20 de Segunda Crónicas, la oración de Josafat. Y aprendamos de él, hermanos, y que el Señor nos guíe realmente para incorporarlo en nuestra vida. ¿Les parece? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más. Cada vez que abrimos tu palabra y reflexionamos, te agradezco, Señor. Digo las mismas palabras. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos inspira y nos guía, Señor, en la reflexión y la consideración de ella. En poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Entenderla con nuestras mentes. Amarla con nuestros corazones, Señor, y poner nuestra voluntad para cumplirla. Y, Señor, sabemos que tú eres fiel y verdadero y cumples lo que en ella tienes has escrito, Señor. Te alabamos. Hacernos entender, Señor, hacernos comprender las situaciones, los momentos, los tiempos, las pausas, bueno, todo lo que vos obrás, Señor, hacernos entenderlo en dependencia, en confianza de ti, Señor, porque realmente a los que a ti te aman, todas las cosas te ayudan a bien. Y tu propósito al final se cumple y podemos verlo y maravillarnos, Señor, y honrarte. Que también previamente podamos honrarte y agradecerte, Señor. Podamos alabarte por lo que aún no has hecho y harás y seguirás haciendo. Te bendecimos, Señor. Y ahora al despedirnos, te pedimos que nos sigas acompañando, que sigas obrando, Señor, en cada situación que hemos estado mencionando, en cada vida. Y nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos, te necesitamos, Señor, necesitamos de ti, de tu guía, de tu bendición. Y de parte nuestra nos entregamos a ti una vez más, Señor, para que puedas agradarte de nosotros y utilizarnos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.